Desconocemos qué está ocurriendo, solo se sabe que fue una avioneta comercial que Rusia convirtió en heroína a una perrita que de hecho es la primera astronauta del planeta Tierra. Aunque los científicos soviéticos dijeron haber introducido en su cabina un sistema de oxígeno, la verdad es que ella murió asfixiada y esperaron 50 años para darnos la noticia. ¿Qué tal esto? Terminaban los años 50 y el mundo estaba en plena Guerra Fría. La competencia por la supremacía política entre los Estados Unidos y la Unión Soviética. Hacía parte de este pulso y también los hubo de Desde tiempos inmemoriales, el ser humano siempre tuvo el sueño de conocer aquello que la guardaba más allá de su propia realidad. Culturas antiguas como la de los mayas y visiones de profetas de otros siglos como Nostradamus o Edgar Cayce dieron a conocer sucesos de los cuales muchos se han ido confirmando con el correr del tiempo. Entre todas estas visiones y entre todos estos profetas, se ha destacado uno en particular en lo referente a América Latina: Benjamín Solari Parravicini. Pero antes de adentrarnos a descubrir todo lo que hizo este hombre, déjenme contarles de manera muy resumida cómo transcurrió la vida de nuestro protagonista y por qué el motivo de este homenaje. Mi nombre es Pablo Sáenz y soy descendiente de Solari Parravicini. Su historia me fue transmitida a través de los relatos fabulosos que me contaban mi madre y su hermana cuando de niña lo iban a visitar a la vieja casona de Palermo. Hoy, considero de suma importancia poder transmitir el legado que este hombre nos dejó. No solo a su gente más cercana, sino a toda la humanidad. Benjamín Solari Parravicini nació el 8 de agosto de 1898. Mostró sus dotes creativos desde muy temprana edad, y aunque la pintura fue en el que mejor se desenvolvió, no fue un pintor común y corriente, y tampoco creo que la vida le tuviera deparado ese destino. Desde temprana edad, Pelón, que fue el apodo cariñoso que le dieron de mayor, fue un niño bastante peculiar. Dicen que a sus 13 años se le escuchaba prevenir sobre el inicio del gran caos creado por la mano del hombre, lo que más tarde conoceríamos como la Primera Guerra Mundial. Pero eso solo fue el inicio. Poco después comenzaron los dibujos premonitorios. Una serie de dibujos hechos a mano alzada que contenían una pequeña anotación en la que describía parte del futuro de la humanidad. Él mismo decía que aquellos dibujos no le pertenecían, que eran procedentes de una voz que se encontraba dentro de su propio interior. Muchos de los libros que describen su biografía dicen que este primer contacto que tuvo fue en verdad un contacto con su ángel de la guarda. Incluso la voz se presenta con ese nombre de ángel guardián y le pide que no lo ignore, que se entregue con voluntad ciega a la misión que tenía que cumplir. Así, Benjamín decide adoptar su papel y ser un vehículo para estas voces, para poder transmitir todo lo que ellos decían a través de esas psicografías que nos legó a toda la humanidad. Para aquellos que nunca hayan visto una, déjenme explicarles que las psicografías o grafías de la mente están compuestas por un dibujo que de forma sintética nos intentan contar un acontecimiento o hecho concreto. En alguno de sus extremos, comúnmente debajo, aunque puede variar su posición, encontramos un epígrafe explicativo que hace referencia al suceso. Y por último, y no en todas las ocasiones, aparece bajo la firma de BSP el año en el cual tuvo esa premonición.
Esta en particular aún no se ha cumplido. Ahora sí, adentrémonos a conocer el fabuloso mundo de la parapsicología con algunas psicografías que nos legó nuestro querido Nostradamus de América, a las cuales titularemos Psicografías ya cumplidas. Empezar de cero. ¿Qué es una profecía? Hay una frecuencia acásica donde está todo lo que pasó, lo que está pasando y lo que va a pasar, a lo que el doctor Albert Einstein, premio Nobel, se refirió como el eterno presente, el único tiempo que se maneja en el cosmos, donde los diferentes planetas, algunos de 700 días un año, otros de 365 días un año, están determinados por ese eterno presente. Me gustaría comenzar exponiendo una de las psicografías más conocidas de Benjamín Solari Parravicini, ya que seguramente para los conocedores del tema la hayan podido ver en revistas, en televisión o en internet, y para aquellos que están dando sus primeros pasos puedan entender la magnitud y la precisión de este profeta. Son dos las psicografías que hablan sobre el atentado a las Torres Gemelas en Estados Unidos, y en ellas el mensaje es bastante claro. En la primera psicografía podemos ver la Estatua de la Libertad, prendida a fuego en lo alto de su cabeza. Se encuentra ligeramente inclinada hacia la derecha, como si estuviera a punto de derrumbarse. Y en este mismo costado encontramos el siguiente epígrafe. La libertad de Norteamérica perderá su luz. Su antorcha no alumbrará como ayer, y el monumento será atacado 2 veces. Claro mensaje referente al trágico accidente ocurrido en el 2001 en los Estados Unidos de América, donde 2 aviones comerciales chocaron contra el corazón de la ciudad. Este dibujo fue hecho en el año 1939, 62 años antes que se produjera el atentado contra las Torres Gemelas. En la segunda psicografía podemos ver cómo se repite este halo de fuego en la cabeza de la estatua. Vemos como en esta, la estatua se encuentra partida en 2. Recordemos, el monumento será atacado 2 veces. En 1938, Parravicini predice: el Khan será el primer volador. Y a mediados del año 1957, la Unión Soviética lleva a cabo una serie de intentos por poner en órbita un satélite artificial alrededor de la Tierra. Tras alcanzar el éxito en su primer lanzamiento con el Sputnik 1, los soviéticos deciden dar un paso más, integrando en un segundo lanzamiento un ser vivo dentro de la nave espacial. El 3 de noviembre de ese mismo año, la perra Laika se convierte en el primer ser vivo terrestre en viajar al espacio. Desgraciadamente, falleció poco después del lanzamiento, a causa de las altas temperaturas que alcanzó la nave. Tomamos esta psicografía como una de las más claras profecías que tenemos hasta el día de hoy, porque en ella aparece la fecha exacta de lo acontecido. El corazón será artificial en el 66, y así fue como en la tarde del 12 de octubre de 1966, Michel de Bacay y Domingo Liotta implantan el primer corazón artificial clínico en un paciente con shock cardíaco. Llega un nuevo sistema de comunicación en el mundo, por planetas artificiales, 1938. Desde 1928, cuando comienza la comercialización de la primera televisión en Estados Unidos, Rusia y Reino Unido, hasta el día de hoy, la televisión ha sido uno de los aparatos más adquiridos y reclamados en todo el mundo. Resulta medio confuso la inscripción del año que aparece bajo la firma, pero podríamos decir que entre 1938 y 1939, Parravicini profetizaba: visión doméstica. Por pequeña pantalla se verá en domicilio propio los sucesos externos. En
1938, Benjamín canaliza estas dos psicografías. El origen será desvirtuado. El hombre cultivará sin contacto. Maternidad artificial cultivada. Y el 25 de julio de 1978, 40 años después de esta profecía, nace Louise Brown, fruto del primer embarazo con éxito mediante la fecundación in vitro. En una época en donde las dictaduras se imponían con mano dura sobre los pueblos del mundo, Benjamín Solari Parravicini vuelve a adelantarse a los acontecimientos, vislumbrando el fin de una guerra que aún no había comenzado. Con el mismo fin, puede leerse a los pies de los dos dictadores. El año en que la psicografía fue hecha aparece justo del lado opuesto, 1938. 7 años antes del supuesto suicidio de Adolf Hitler, junto con su esposa Eva Braun, y el levantamiento del pueblo italiano contra la propia milicia del Estado que da fin al mandato de Benito Mussolini. En esta otra podemos ver la revelación que dio Benjamín en 1940 sobre el levantamiento contra Mussolini. El nombre del dictador aparece en la parte superior. El pueblo sin cabeza y sin brazos matará al que mató. 1940. Por otro lado, en 1940, Benjamín Solari Parravicini hace referencia a las similitudes que guardaban los ideales comunistas con los del nazismo, que a pesar de ser ideas opuestas, terminaron convirtiéndose en dos caras de una misma moneda. Males de izquierda y de derecha. Las dos dictaduras, con sus distintos puntos de mira, no observarán las semejanzas y la igualdad en ellas: la muerte. Se levantarán las clases sociales, se batirán en guerras, el mundo sangrará, y los dictadores dominarán, mas serán muertos. El mundo marcha hacia un único gobierno. Cabeza de barba, que parecerá santa, mas no lo será, y encenderá las antillas. Tras 20 años de esta profecía, Fidel Castro llega al poder encabezando la Revolución Cubana, que triunfó el 1 de enero de 1959, derrocando la dictadura de Fulgencio Batista. Año de la predicción, 1937. Y tras leer este epígrafe, y aunque no haga mención al comandante, podríamos decir que el parecido que guarda con las líneas del dibujo es bastante impresionante. Cuba, ideal de turistas, será alzada en descalabros, será del oso, y el oso sobre su cabeza permanecerá por 5 tiempos. Luego, un cúmulo de sorpresas le sorprenderá. Habrá sangre, sangre y fuego, fuego y muerte, y luego, nada. La palabra descalabros nos indica el conflicto producido por el acontecimiento de la anterior psicografía, y si estamos tan seguros de que esta también hace referencia a la toma de poder de Fidel Castro, es porque si siguiéramos analizando el epígrafe, nos encontraríamos con los siguientes términos. Será del oso, y como oso hace referencia a Rusia, o más bien a los ideales políticos comunistas que mantenían en el momento. Permanecerá por 5 tiempos. 5 décadas fueron precisamente las que Fidel se mantuvo con el poder en Cuba. Aquí tenemos una psicografía curiosa para todos los argentinos, hecha en 1939. Una mujer argentina irá a París y será primera dama de este país, así tratada, 1939. Esta psicografía hace referencia a la visita de Eva Perón en París, como representante de la Argentina en el año 1947. Políticos, diplomáticos, cámaras, fotógrafos y seguidores la recibieron con los más altos festejos, condecorándola con el título de Legión de Honor.
Entre los años 1938 y 1939, Solari hace una serie de psicografías referente al descubrimiento del átomo y sus futuras consecuencias. Llegará el átomo y reinará. Peligro, átomo. Atom, idea perversa llega. El 16 de julio de 1945, 6 años después de todas estas psicografías, el Proyecto Manhattan lleva a cabo la primera detonación de una bomba nuclear. En esta psicografía podemos ver la exactitud de su premonición. El átomo atronará en el 45. Hecha en 1939, anunciando el desenlace del átomo para el 45. Y en 1945, Hiroshima y Nagasaki fue un hecho. Ruido de ruidos ensordecerán las alturas. La bomba F. Todo esto que nombramos anteriormente son tan solo algunos ejemplos de la visión y precisión que tuvo Benjamín Solari Parravicini con algunas de sus psicografías. A medida que avanza el tiempo, van apareciendo nuevas revelaciones que nos hacen pensar en ese futuro incierto, que resulta ser no tan incierto. Nuestra tarea a partir de ahora, en este documental, será intentar descifrar y comprender aquellas psicografías aún no reveladas que hablan de un futuro cercano. Solo así podremos tomar la rienda de nuestro destino. Solo así podremos comprender el motivo de este legado. Pelón nació en Buenos Aires, de Vicente López, y fue una vida entregada al servicio. Estoy muy feliz de eso, decir que fue mi maestro. El mundo en el que vivimos está en constante cambio. Cada tiempo o etapa de esta vida trae consigo su oportunidad para aprender, para avanzar, para evolucionar. Somos nosotros quienes lo construimos en nuestro andar. Y todo desenlace que vemos desatado en el ambiente es tan solo un reflejo de cómo vivimos en nuestro propio interior, porque el ser humano así lo decidió. Despierte, caminante, nos pide una voz dentro nuestro. Y sin embargo, a veces es como si viviéramos dormidos, como si creyéramos que nuestros actos no tendrán ninguna consecuencia en el futuro. Estas psicografías nos dan a entender un poco esta cuestión. Podemos despertar, podemos abrir los ojos y tomar la rienda de nuestro propio destino. Decidir quién realmente queremos ser. Caminante, prosigue tu andar, tu decir, tu cantar, tu orar, tu amor al prójimo, a la familia, a los amigos, al necesitado, al que a tus puertas llegare, aunque en desagrado fuere. Caminante, tiende tu mano, tu enseñanza, tus mensajes, tu diario, porque es la hora del oscurecimiento. Entrega nuestra luz, entrega nuestra paz. Todo el que se pregunta, tarde o temprano, de una manera u otra, obtendrá una respuesta. Estoy seguro que si estás aquí en busca de respuestas, en base a las psicografías que nos legó Benjamín Solari Parravicini, es porque alguna vez en tu vida te preguntaste sobre tu futuro o sobre el futuro que la guarda toda la humanidad. Seguramente, tras esa pregunta siguiera esta otra. ¿Y qué puedo hacer yo para aportar mi grano de arena y poder cambiar el mundo, si soy uno más entre 1.000 millones? No desesperes, caminante, nos dice Benjamín, y recuerda, se hace camino al andar. Pero ¿quiénes son los caminantes a los que hace referencia Solari en tantas de sus psicografías?
En esta de aquí, por ejemplo, podríamos darnos una pequeña idea. Ve, caminante amigo, sana tu sed del deseo en el saber, de la hora en la hora de ser. Ella será, cerca viene, es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios, porque el mundo oscurece y debe ser luz en la luz que entregamos a tu mente desde el ayer. Guía. El caminante, seguramente muy ligado a la aspiración del hombre justo que vemos por ejemplo en esta otra. Avanza el justo en su verdad de amor, llegará con el joven en el principio del sol. Creo que cuando Benjamín habla sobre los caminantes del mundo, no está haciendo referencia a un grupo en particular de personas, sino a un arquetipo, a un ideal, a un modelo a seguir. ¿Esto quiere decir que todas las psicografías que venimos viendo podrían estar dirigidas tanto a usted como a mí? Por supuesto, están dirigidas a cada persona que por sincronicidad de la vida se haya topado con ellas. Aunque en este momento no esté viviendo ese arquetipo, podría estar en una especie de etapa de transición. El arquetipo se puede construir indirectamente, según las consecuencias y decisiones que una persona tome, pero también se puede hacer de manera consciente, diciéndonos a nosotros mismos: hoy me encuentro en este lugar y soy esto, con mis virtudes y mis defectos, pero quiero cambiar, y en un mañana poder llegar a ser esto otro, una persona nueva, con diferentes valores, realzando esas virtudes y corrigiendo en lo máximo que pueda todos mis defectos. Y se lo crean o no, pensar en esto es el primer paso hacia el cambio. Entonces, ¿quiénes son los caminantes del mundo? Son aquellos que decidieron seguir el sendero de lo que es justo, de la verdad, como bien dice la psicografía, los que decidieron ser faro para aquellos desolados que buscan luz entre tanta oscuridad. Este es un mensaje general, referente a todo aquel que puede reflejar a través de cada uno de sus actos el valor de un noble corazón. Caminante, será en la hora 12. La ciencia, ante su incapacidad, ante el misterio que le tiene y no ve, no reflexiona, que si nada ve, no debe negar como lo hace todo lo inexplicable, lo ilógico, lo que según ella no puede ser, porque ella tiene en sus manos la verdad. La ciencia petulante dice, esto es o esto no es, convirtiéndose en inquisidora permanente. En tanto el mundo avanza en sucesos que ella tilda de insólitas locuras, propias de ignorantes o alcoholizados. La ciencia sabrá un día que todo es natural y es verdad en el camino de la realidad y la irrealidad, tangible a muchos que saben que todos somos parte de algo que si bien no se palpa, existe. La ciencia sabrá un día y será en la hora 12. Esta creo que es una de las psicografías más importantes para todos los caminantes, porque ella abre y cierra con una misma incógnita. ¿Qué es la hora 12? Estoy seguro que muchos de ustedes han oído hablar de la hora 10, la hora 11 y la hora 12, y todo lo que hay detrás de cada uno de estos tiempos. Pero esto deberemos dejarlo para más adelante. Ahora nos centraremos en el mensaje de advertencia que da Parravicini en cada una de estas psicografías. La ciencia que aquí nombra Benjamín es sin duda la que puede desviarnos. En esta psicografía en concreto, no hace referencia a la ciencia como tal, sino a la actitud del ser humano por creer que todo lo conoce, que a todo, según su limitado conocimiento, puede darle una explicación lógica, y a lo que no, tachar de inexistente. La ciencia sabrá un día y será en la hora 12, dice Benjamín. Desgraciadamente, para muchos así será, pero no para el caminante. El caminante no esperará a la hora 12 para comprobarlo. Los caminantes tienen en claro que cada paso en el sendero guarda su misterio. Se entrega con voluntad firme hacia su destino, conociendo la ley de causa y efecto, porque cada acto que lleva a cabo el caminante siempre será para construir un mañana mejor. Y eso es lo único que importa. La juventud que grita
quedará en el grito, conocerá el vacío de la ceguera. Mas llega ya el día en que verá y será caminante de Cristo. Pareciera que tenemos un gran panorama por delante, un camino pedregoso, pero lleno de esperanza para nuestro humilde caminante. Porque antes de convertirnos en caminantes, deberemos aceptar que hay un manto que cubre nuestros ojos, que las cosas no están bien como están y aún permanecemos dormidos. La niebla cubre la vista del hombre en el mundo, porque la vista del hombre no aprendió a ver. El hombre que sabe que no sabe, implantará el no saber hasta el principio, y el mundo rodará. En la misma sociedad que decide permanecer dormida. Mundo circo, entre risas y bailes, entre lucha de nuevos placeres, llegará al final. En el odio que él mismo creó, a través de guerras absurdas y falsas promesas de un mejor porvenir. El hombre siempre jugó con fuego, y fue siempre víctima de su juego. Hoy lo hace con bombas hongo, con gases, con computadoras, con robots. El mañana, destrucción. Con ideologías que se levantan ante las masas, prometiendo liberación e igualdad, pero solo desembocan en esclavitud y desunión. Guerrilla, avanza una nueva ideología torturante. Será en una postura diferente, extraña. Entregará fuego, luego oscuridad. En la falta de compromiso por parte de los gobiernos mundiales, la locura encumbrada en mandatarios será la causa del grande caos. La mirada del que soslaya el patronazgo mundial será enceguecida por ambición, mas será él mortalmente ciego cuando los fuegos. La visión corta de los poderes mundiales será nublada sin remedio, y los poderes rodarán en atómica locura, caos. Venimos arrastrando este caos desde hace décadas y décadas. Es un legado que nos pertenece a nosotros, a nuestros padres y a los padres de nuestros padres. Una forma de vida que está tan arraigada como caduca en la mente de cada una de las personas. Las generaciones nuevas nacen y traen consigo esta ceguera. Llega el joven de la idea nueva y dirá, llega trayendo entre sus manos la vista del ciego. Pero la rueda debe detenerse en algún momento. El ayer es hoy, mas no mañana. El hombre del ayer caerá en los fuegos por correr tras el falso cascabel roto. El ayer es hoy, mas no mañana. ¿Comprended? Entonces, ¿qué le aguarda a nuestro querido caminante? ¿Por quiénes está amparado su destino? ¿Y con qué razón busca superarse a sí mismo? Para que al final llegue el principio de una nueva realidad. Una nueva forma de vivir, de sentir, de pensar, donde el dolor sea transformado en amor, la muerte en vida y el hambre en sustento. Lo que muchos en otras épocas pasadas han soñado y lo que tantos otros aún soñamos que llegue el día de mañana. Un mundo unido en paz, sin fronteras ni intereses materiales. Clase única mundial será el grito social en el día de la voz. He aquí como el caminante, tras superar cada obstáculo en el camino, tras llegar ante las puertas de esa nueva realidad, se torna un ser consciente, consciente de los pasos que dio, consciente del camino que eligió. El hombre superior, consciente de la hora, en la hora 12, predicará al niño que llega, y el niño dirá con él, es ya Jesús. Es interesante que hablemos de aquel niño, porque al parecer, esta futura generación será la encargada de dar el cambio definitivo que estamos esperando. Hermano, vivir en bondad y en amor es vivir en gracia de Dios, y con el mundo feliz en las manos, hasta el sueño. Pero antes de esto, antes de adentrarnos a construir, de la mano de Benjamín Solari Parravicini, el futuro que tanto anhelamos ver, déjenme mostrarles algo de suma importancia. Un símbolo que fue revelado a nuestro querido profeta
y que puede sintetizar todo lo que aquí venimos hablando. Los valores que deberán portar como estandarte los caminantes del mañana. Además de todas las psicografías que nos legó Benjamín, existe un gran número de experiencias personales que relatan acontecimientos curiosos de su vida. En estos relatos se suele hacer nombre a un personaje muy importante, que para aquel que no conozca la historia podría pensar que es alguien cercano a Benjamín, o que incluso podría ser una de aquellas voces con la que él se contactaba. Bien, creo que ambas suposiciones son correctas. Pues este tal Fray José de Aragón, nombre que aparece en los escritos, se presenta ante él como su ángel guardián. Una noche le pide a Benjamín que tome lápiz y papel. Tenía una nueva misión que cumplir. Debía entregar al mundo un símbolo. Benjamín, pensando que se trataba de otra psicografía premonitoria, pronto se apura a cumplir con su misión, como bien solía hacer cuando ocurría la conexión, y no pudo darse cuenta de la importancia del encargo hasta que vio el símbolo reflejado en el papel. No se trataba de nada conocido, y a la vez, todo le resultaba familiar. Aunque los símbolos se presentasen en conjunto, de cada uno de ellos se podía extraer la esencia de su significado. En formas generales, un círculo con orlas que simula ser los rayos del sol es el marco que nos presenta la imagen. Este encierra y a la vez une en sus puntos cardinales los extremos de una cruz con curvaturas. Y para finalizar, un pequeño corazón la atraviesa y se impone en el centro. Habiendo tantos significados ocultos en las formas geométricas, ¿por qué el ángel de Benjamín eligió estos y no otros? Bien, para poder explicar esto, me gustaría que veamos un pequeño fragmento de las anotaciones que tuvo Benjamín aquella noche. He tomado la cruz orlada, y tú dirás ¿por qué? Muy sencillo, hijo querido. Porque Dios es universo, y como el universo es circular, tenemos que Dios es círculo. Por lo tanto, Dios es universal. Esta cruz, colocada dentro del círculo que puede ser liso u orlado con llamas, símbolo igualmente de Dios, será decir Dios, Cristo, amor, fe, luz. Si lleva el corazón en la unión de los brazos, tómala pues, hijo, habla de ella, entrégala, es la hora. Por lo primero y sobre todo, por abarcar gran parte del símbolo, nos encontramos con el círculo. Esta figura geométrica ha sido estudiada centenares de años atrás y son muchos e importantes autores los que coinciden que a través de ella se puede representar de manera sintética todo el universo. Sacando momentáneamente la cruz y las orlas, nos quedaría un punto en el centro del círculo y una circunferencia que lo contiene. Esto representaría todo nuestro universo contenido en una secuencia de espacio-tiempo. El centro de todas las cosas sería Dios o el Creador. Y en ese espacio que conforma toda la circunferencia, podríamos decir que es donde ocurre la vida. Todo está en perfecto equilibrio. Todo gravita alrededor del centro. Si tomáramos algún punto de sus extremos, no importa cuál, y trazáramos una línea hacia el centro, descubriríamos que todos están a la misma distancia. Eso nos hace pensar que sin importar dónde estemos, todos somos iguales ante los ojos del Creador. No nos olvidemos que todo está en Él, y en todo podemos verlo reflejado. Estar más cerca del punto central es convivir más cerca del Creador, habitando en este vacío que se encuentra entre la línea de la circunferencia y el punto. Si se dan cuenta de esto, verán que estar en la periferia o en la circunferencia es en verdad estar girando en esa línea que no tiene fin. Es saber que existe el punto y no hacer nada por intentar estar en equilibrio con él. Y seguramente ahora te estés preguntando, ¿cómo puedo salir de la periferia para gravitar más hacia el centro?
Bien, creo que eso es una pregunta clave que se hicieron muchos autores de otras épocas y que Benjamín junto a Fray José de Aragón pudieron sintetizar de una forma magnífica en este símbolo. En mayor escala, hemos hablado de Dios y el universo como reflejo del círculo y el centro. Pero esto también podemos verlo reflejado desde nuestro interior, donde el centro sería la esencia o lo más puro de nuestro ser, el alma, y lo que la recubre, es decir, la circunferencia, sería el cuerpo o la materia. Conócete a ti mismo y conocerás el universo, decía una antigua frase tallada en piedra en el templo de Apolo. Esta frase me hace pensar que quizá esto que hablamos del alma no sea más que una parte del Creador. Es decir, si pudiéramos conocer nuestro mundo interno, si pudiéramos saber quién realmente somos, quizá podríamos ver, sentir y percibir todo con los ojos del Creador. Volviendo a la cruz orlada, creo que no es casualidad que justo en el centro de este símbolo se encuentre el corazón. En la frase anterior que Fray José de Aragón le dictó a Parravicini, podíamos leer: Cristo igual amor, fe, luz. También puede verse esto reflejado en otras psicografías que hablaban de esta cruz. A los cuatro vientos serán lanzadas las voces: cruz orlada, amor, cruz en Cristo, paz. ¿Y qué mejor manera que simbolizar el amor que con un corazón? Aquel amor que es principio cohesivo de toda creación. Todo nace de él, y en él está la meta suprema que todo ser humano puede alcanzar: amar incondicionalmente a cada parte de la creación. ¿Por qué hay unas orlas conformando el círculo? Creo que lo que quieren darnos a entender estas orlas es tan solo una representación del sistema solar, donde nuevamente, si nos basáramos en el centro, nos encontraríamos al Sol, encargado de dar luz, de proporcionar vida y mantener una armonía entre los planetas que se encuentran dentro de su órbita. ¿Y qué pasaría si ese centro de equilibrio no existiera? Directamente no existiría la vida. Entonces el centro ya no es solo la meta a alcanzar, sino aquello que tenemos que agradecer por el valor de estar vivos. ¿Qué sería de la Tierra sin Sol? ¿Y qué sería de nuestro cuerpo sin alma? Por último, tenemos la cruz. ¿Quién no conoce este símbolo? Pareciera fácil explicarlo cuando lo asociamos con el cristianismo, y sin embargo creo que la cruz guarda un significado oculto desde hace décadas. Pensemos que este símbolo existía desde la era egipcia, como se ve en la cruz de vida, o Anj, y que tras la muerte y resurrección del Cristo se vio reflejada en órdenes secretas, como la de los Rosacruces. Incluso podemos observarlo en la naturaleza del mismo hombre, con ese principio de polaridad que se encuentra en cada uno de nosotros, comprendiendo, como dice el Kybalión, que los opuestos son en verdad lo mismo. Nuestro deber es encontrar su unión. Estos opuestos representarían para nosotros el madero horizontal, y en este caso particularmente, ¿dónde deberían unirse? Exacto, en el centro, es decir, en el corazón. Todo pensamiento, todo sentir, todo decir y toda acción deberemos filtrarla por él, porque el corazón no tironea hacia ninguno de los costados. El corazón es justo y sabio, es el que nos dará una visión más certera y alejada de ambos extremos. El madero vertical representa nuestra propia aspiración, esa búsqueda hacia algo superior para encontrar la unión de la tierra con el cielo. Creo que esta cruz es uno de los objetos más sagrados que podemos conocer, por la carga simbólica que tienen cada uno de los elementos y que se unen en uno solo. ¿Y saben una cosa? Creo que tampoco hace falta que la lleven físicamente. Es decir, creo que la importancia de esta cruz está en comprender su verdadero significado, poder llevarla internamente y que descienda con cada una de nuestras acciones en la vida cotidiana. De esta forma, la cruz orlada se convertirá en el verdadero estandarte interno de aquel caminante del que hablábamos anteriormente. Llega la unificación de ideas, de procederes, de razas,
unificación de la Babel mundana en la cruz orlada. La tendremos presente siempre, para cuando se presenten los momentos difíciles y podamos recordar el porqué de nuestro camino, nuestro desafío por estar más cerca del centro. Siento que se avecinan nuevos tiempos, la caída de un sistema, el final de un largo transitar para toda la raza humana. Y todo lo que conocemos hasta el día de hoy deberá dejar de existir para reubicarse en un nivel superior, para dar comienzo al inicio de la nueva era. Ya la hora de las 3 horas en la era de los tiempos comenzó. Los reinos de la naturaleza se levantarán y nuestra propia Madre Tierra gritará basta a tanta sinrazón, basta a tanta crueldad. Ruidos, ruidos en las entrañas del mundo, ruidos en la cobertura, ruido en los hombres, porque es la hora 10, en el castigo. Y el hombre, que hasta ese momento estuvo en guerra con el mundo que le rodea, no tendrá otra opción que deponer sus armas. Entonces, y solo entonces, si consigue despertar lo más sagrado que habita en su interior y ver con los ojos del que comprende y no del que juzga, entenderá que todo lo ocurrido, el comienzo de la hora 10, fue una etapa necesaria para su propia evolución. La hora 10 ya ha llegado. La hora 10 trae el comienzo del fin. En el año 1972, Parravicini tiene una serie de premoniciones que hablaban de cómo iría evolucionando el ser humano en su caminar como raza. Así, nacen una serie de psicografías que están correlacionadas entre sí, a las cuales hemos titulado el ciclo de las 3 horas. 3 etapas que marcan posibles eventos futuros para toda la humanidad. Y si bien estas psicografías guardan el gran misterio de no saber cuándo comenzarán o cuándo terminará cada etapa, como siempre decimos, los tiempos los maneja el hombre. Lo que sí podemos dar por seguro es que el cambio debe producirse. La hora 10 trae el comienzo del fin. La hora 11, el fin sin fin. La hora 12, el fin del fin. Hasta el principio. Como he dicho antes, Benjamín no da fechas en sus psicografías. Lo que sí da son datos y características de cómo se irán desenvolviendo cada una de las etapas. Aquí cada cual podrá tener su teoría para decir cuándo ocurrirán los acontecimientos. Yo expondré la mía, ya que a mi entender, y también por todo lo que vengo descubriendo del legado que nos dejó Parravicini, creo que nos encontramos entre medio de las 2 primeras etapas. Es decir, entre la hora 10, o el comienzo del fin, y la hora 11, el fin sin fin. La hora 10, que marca los acontecimientos pasados y los errores humanos, y que la misma vida lo empuja al cambio. Ya el sol en nubes, ya es la nube en lluvias, ya la desazón en rigores, ya es la oscuridad, porque es la hora 10, porque es el principio del final. Una etapa en que las catástrofes naturales están más presentes que nunca. Una etapa en donde lo social, político y moral se encuentran en su mayor declive. Por otro lado, tenemos la hora 11, o el fin sin fin. Aquella etapa de tránsito hacia ese cambio. La lucha interna
que se produce dentro de cada uno de nosotros por intentar enmendar los errores pasados y obrar de manera correcta desde nuestro presente hacia el futuro. Nombro estas dos etapas como etapas actuales porque si bien considero que la naturaleza puede estar marcando el inicio de la primera, también el hombre consciente, aquel hombre que estuvo atento a todo lo que venimos hablando, podría estar forjando el inicio de la segunda. El cambio al que se refiere Benjamín es un cambio planetario, pero digo cada uno de nosotros porque deberemos prepararnos individualmente para afrontar las pruebas que se avecinan. El hombre fatigado, sordo, ciego, sin luz, querrá morir. No morirá porque debe ver lo que no vio. Fuimos advertidos, nos dice Parravicini, pero no supimos escuchar. Ahora tan solo nos queda cambiar. La verdad de verdades será dicha en templos, plazas, calles, paseos. Mas el hombre no escuchará, porque será ya en la muerte sin muerte, más muerto. Solo si buscamos ese cambio podremos despertar, y no vagaremos perdidos por el mundo. Seremos caminantes. Recordemos al caminante que nos hablaba Parravicini, y al cual hemos nombrado al comienzo de este documental. Aquel caminante que una vez vislumbrada la luz de la sabiduría, con su ejemplo debe guiar a otros a salir de las tinieblas. Es muy interesante ver cómo en uno de los diarios personales de Parravicini se pudo encontrar estas anotaciones junto a una de sus psicografías, advirtiendo al caminante de este ciclo. Caminante, tú que vas, escucha. Llegado es a la tierra el desborde del cataclismo. Los mares ya iracundos treparán países. Los ríos inundarán regiones. Cráteres tronarán soberbios. Calores de fuego incendiarán ámbitos. Resquebrajarán los suelos en terribles roncares. Ascenderán los humos en columnas quemantes, porque la hora del espanto lo habrá ordenado y será la hora 10. Aquí precisamente se nos advierte del tránsito de la hora 10 por esto que veníamos diciendo. La madre tierra se hace oír y la naturaleza intenta advertirnos de que cambiemos de dirección. Así que, atención caminante, no se desvíe del camino y recuerde portar el símbolo de amor como estandarte. Ese símbolo que anteriormente denominábamos la cruz orlada. Aquí tenemos una psicografía que hace referencia a estas tres etapas y nos recuerda que con los humos, es decir, con el caos, también comenzará la nueva cruzada. La nueva cruz comenzará con los humos. 3 serán sus etapas: cruz orlada, amor en amor y Cristo. Antes de seguir adentrándonos en la continuación del ciclo de las 3 horas y conocer qué sucederá en la hora 11, me gustaría pararme a exponer un tema que creo necesario aclarar. Sé que muchos al oír la palabra cambio no podrán dejar de preguntarse sobre el enigma que esconde tras de sí el hombre gris. Ese misterioso personaje al cual Parravicini hace tanta mención en alguna de sus psicografías y que tanta confusión ha traído a la gente. Nuevo sol, nueva luz. El árbol seco de la Argentina sabrá de una era de nueva lluvia. Llegará hacia su suelo la bendición, luego de luchas serias, de encuentros y desencuentros, de soberbios en gritos y de gritos vencidos. Llegarán 3 jefes y dirán: no serán, mas después serán en fuerza y verdad. Ellos llamarán al hombre a ser, y éste será. Él será un hombre gris. Ante el panorama actual y aún con mucho camino por recorrer, podemos decir que son muchos los que hablan e intentan descifrar esta famosa figura. Sin embargo, es poca la información que nos deja nuestro querido profeta sobre él. Quizás este misterioso personaje no se haya manifestado hasta el día de hoy. Quizás venga con los vientos de cambio, de los cuales estaremos hablando a continuación. Quizás sea un representante, un guía, un modelo a seguir. Existen miles de interpretaciones. Se han autodenominado políticos, empresarios, artistas,
Gente de toda clase sociales, incluso hasta en el ámbito religioso, han creído ver en el hombre gris el impulso que inspira el cambio. La última pincelada en la Argentina será dada por un pintor gris. La Argentina tendrá su Revolución Francesa en triunfo. Puede ver sangre en las calles, si no ve el instante del hombre gris. Al igual que hablábamos en El Caminante, el hombre gris podría ser un arquetipo, o sea, un molde en el cual cualquier persona puede encajar. Hasta entonces, solo nos queda esperar el momento en que estas psicografías sean un hecho. El tiempo dirá quién podrá ser el hombre gris, si es que en realidad será solo un hombre. La hora 11, o el fin sin fin, es el ajuste que se produce dentro de cada uno de nosotros cuando sabemos que necesitamos un cambio. Es aceptar ese cambio con valentía y poder labrar el terreno para desprenderse de lo viejo y dar lugar a lo nuevo. Benjamín hace referencia a esta hora precisamente como el fin sin fin, por este constante vaivén que sufre el ser humano por el cambio de estas dos realidades. Ya la hora 11 es, ya en el cambio, en el primer cambio, es en el canto de los 7 cantos, en el elegido de los 7 elegidos, en el destino de los 7 destinos. ¿A qué se refería Parravicini con los 7 elegidos? Existen muchas deducciones sobre el porqué del número 7 en esta y otras psicografías del ciclo de las 3 horas. Algunos dicen que quizás se refiere a 7 países que confronten con este cambio y no guíen a la destrucción. O también podría ser que formen una alianza en pro de un bien común, para ayudar a la gente que sí quiere cambiar. Dejemos esta pregunta abierta. Me gustaría contestarla en otra psicografía. La hora 11 podría verse reflejada en todos los aspectos de nuestra vida, en lo social, en nuestra vida personal y hasta en las actitudes de aquellas personas responsables de velar por la vida y el bienestar de todo un país. Y eso siempre se ha traducido a lo largo de la historia con guerras y luchas de poder. La traición entre los grandes mandatarios del mundo llegó, mas aún no es la realidad de su realidad. Será en la hora 11. Aquí otra psicografía concientizándonos de la hora 11 y el mal uso de nuestro conocimiento tecnológico que podría llevarnos a la destrucción. La cibernetización será peste mortal humana sin cura. Su destrucción en el hombre será trastoque en el mundo desesperado y ciego de la hora 11. Benjamín nos muestra que existen 2 grandes guías que serán claves para transitar el final de esta etapa y el comienzo de la siguiente. Llega el niño nuevo de la hora 11. Él será ya, en el instante fuego. Él enseñará. Entonces, tenemos por un lado al caminante, que busca incansablemente ver nacer al nuevo mundo. Y por otro lado, tenemos lo que Benjamín denomina la llegada del niño nuevo. El niño nuevo dejará de ser muñeco, para integrarse a la responsabilidad de la hora 11. El niño nuevo será además joven y hombre en madurez. Seguramente ustedes los hayan oído nombrar con el diminutivo de niños índigo, cristal o niños arcoíris. Pero más allá de estas categorías, deberemos tener en cuenta 2 escalas de interpretación en los mensajes que nos da Parravicini sobre estas psicografías. En una primera lectura, podemos ver como un grupo de almas encarna la tierra en una época de caos. Un grupo de almas que vienen a guiar al hombre, pero no a todos los hombres, sino a aquellos hombres que han decidido creer. Este grupo de almas tiene una comprensión y una visión de la vida mucho más madura y a la vez mucho más simple de la que tiene el hombre de hoy. Tolerancia, dirá el niño nuevo al mundo. Entendimiento y amor, agregará, y el mundo caduco escuchante obedecerá. Ha llegado la hora de escuchar, ha llegado el momento de la redención, el instante Om.
construyamos un mundo con amor, siendo esta la síntesis a la salida de todo el conflicto. El niño nuevo enseñará al adulto, y el adulto escuchará, porque llegado será el fuego y la hora de la procreación superior, y el instante Om. Existen otras psicografías que hablan sobre la llegada del niño nuevo, pero esta la considero una de las más importantes, porque en ella se marca el paso de una etapa a otra. El niño nuevo dirá: Padres míos, yo soy en ustedes y ustedes en mí, para llevar renovación al mundo caduco, y el mundo en la hora 12 será. El cambio comenzó en la hora 10, mas será el cambio del cambio en la hora 12. Será en el principio, será Jesús. Dicen que cuando murió Benjamín, gran parte de sus psicografías fueron robadas por personas que lo seguían muy de cerca y sabían de su trabajo. Cuentan como 2 personas aparecieron en su departamento de la calle México 881. No estuvieron más de 1 hora y pusieron todo patas para arriba. Los vecinos los vieron salir portando un baúl entre sus manos. Y aunque tengo el presentimiento de que aquí faltan psicografías, las pocas que tenemos de la hora 12 son suficientes para comprender el final de este recorrido. Un recorrido hacia la paz para los hombres que tuvieron el valor de cambiar sus vidas. Nos adentramos ya en la hora 12. Y estoy de acuerdo, al igual que muchos otros que han interpretado la visión de las 3 horas, con la analogía de las últimas 3 horas que marca el tiempo de un reloj. Y tras llegar a la hora 12, la manecilla vuelve a comenzar su recorrido. Pero en un día diferente, con la visión aprendida del pasado, por así decirlo. Ya la hora 12 es el cambio del cambio, en el premio de los 7 premios, en el final del final de finales, en el principio del principio en principio, porque llegará el canto en luz, porque llegarán los justos, porque llegará el sol, porque llegará el amor, porque llegará Jesús. Recordemos la psicografía de la hora 11. 7 cantos, 7 elegidos, 7 destinos, y ahora 7 premios. Es muy importante que nos detengamos aquí para dar un cierre al ciclo de las 3 horas. Y también para empezar a comprender qué sucederá después, cuando comience el ciclo de la nueva era. En la hora 11 hablamos de 7 países, 7 elegidos, que iban a tener un papel importante en el futuro de toda la humanidad. ¿A favor o en contra? Era la pregunta que nos hacíamos. Bien, yo creo que a favor. Y tras estudiar y leer estas últimas psicografías, puedo decirles que estos 7 elegidos serán los encargados de albergar el remanente de todos los caminantes de la tierra. Es decir, de todos aquellos que quisieron dar un cambio. Y el ciclo volverá a comenzar. El patriotismo, las fronteras, la diferencia entre religiones y culturas dejarán de existir, porque ahora el hombre no será un ser que pertenece a un país o a un credo. Será un hombre que pertenezca a un planeta, lo que otros profetas han denominado el hombre planetario. Supongo que habrán quedado muchas preguntas en el tintero tras escuchar el ciclo de las 3 horas. La primera que yo me hice fue: ¿y qué sucede después de la hora 12? ¿Cuál es o qué es ese principio después del final? Después de que la manecilla cumpliera su recorrido para terminar un día y comenzar el siguiente. Porque si el mundo quedara dividido en 2, por un lado los caminantes y por el otro aquellas personas que no quisieron cambiar, ¿cómo podrían convivir ambos en paz en una misma tierra? Ahora se van a exponer una serie de psicografías que al principio van a parecer un poco duras de aceptar, pero deberemos recordar que el propósito de las psicografías es clarificar, proteger y concientizar a todo el planeta. Cerrar los ojos no impedirá que los grandes acontecimientos planetarios sucedan. Y creo que en definitiva
para eso estamos haciendo todo esto, para que no nos agarre desprevenidos, como ocurrió una vez en el primer diluvio, donde nadie creyó en las profecías hasta que las puertas del arca se cerraron. Para ayudarme a exponer el tema sobre el nuevo mundo, voy a necesitar ayuda de una persona muy especial que ya no se encuentra entre nosotros. Una persona que desde su incansable trabajo hacia la búsqueda de la verdad y lo que es justo, podrá ayudarme a detallar un poco más sobre este tema. Una persona que fue considerada como el primer discípulo de Benjamín Solari Parravicini. Esta persona es Don Pedro Romagnó. Pero antes de hablar sobre esta nueva etapa, deberemos precisar de qué manera se manifestarán los acontecimientos en base a lo que venimos hablando anteriormente. Según lo que vimos en la hora 10, ya es un hecho que la mano de la naturaleza tomara un gran protagonismo para el cambio del nuevo mundo. ¿Cuál será el resultado de todas estas catástrofes naturales? Comencemos con esta psicografía, hecha en 1948, anunciando la llegada de lo que podría ser el nuevo diluvio. Noche de la noche, llega ante las aguas y el fuego. El gran día llegará, ya el mar se unirá, en Salónica frente a los mares. El Muerto, el Éufrates, el Tigris, el Tánger en otro, y hasta el Rojo en el suyo, irán demostrando la eficiencia del mar en el mar y en las aguas. Magnusia, mar. Polo será en Ecuador después del caos. El mar avanzará, inundará en diluvio, se derretirán los cascos polares. El eje de la Tierra regresará y el Ecuador será polo. El mar será sangre. Final de finales. Creo que una de las cosas importantes que debemos de enfocar en la serie de estas psicografías, además del segundo diluvio y la subida de las aguas, es esto que habla sobre los polos y el eje de la Tierra. Fíjense que en la psicografía dice, el eje de la Tierra regresará. ¿Cómo que regresará? ¿Acaso el eje de la Tierra ya fue cambiado? Y también fíjense cómo habla del Ecuador como nuevo punto de anclaje. Después de investigar mucho sobre este tema, tengo en claro que hay un gran misterio escondido en los polos que hoy conocemos. Muchos pensadores de otras épocas, historiadores y aventureros, dicen que en otros tiempos era un lugar habitable. Hablan de entradas a una tierra subterránea, de la existencia de una posible civilización perdida que debió resguardarse en un lugar poco visible y que desde entonces hasta nuestros días vigila y ayuda de manera silenciosa a toda la humanidad. Una civilización más avanzada que la nuestra, con otros niveles de conciencia, de amor, de respeto. La voz de la ola llegará a las playas y ahogará. La explosión levantará el nuevo diluvio. Y en esta otra psicografía, ¿a qué se referirá por explosión? ¿Puede estar hablando de una posible guerra nuclear? Tal vez. ¿Puede estar hablando de un acontecimiento que va más allá de las manos del hombre? ¿La visita de un planeta por fuera de nuestro sistema solar? También podría ser. Otra opción es que estos acontecimientos se den en simultáneo. Por un lado, la guerra por parte de la mano del hombre, y por el otro, el universo, poniendo fin a tanto caos, lo que antes hemos denominado el ultimátum planetario. El altiplano será respetado, y perplejo mirará el caos, pero la peste y las deformaciones atómicas allí producidas harán un lugar creíble, pero increíble. Estudios mundiales, pero el mundo nada podrá ofrecer, habrá oscurecido. 3 tiempos, más un tiempo después, la luz. En esta psicografía hace alusión a esto que les decía de una posible guerra final. Muy interesante también es ver este apartado. El altiplano será respetado. Recuerden esa parte, porque enseguida volveremos a hacer mención de ello. Ahora analicemos lo que sigue. Caos, peste, deformaciones atómicas. Nombra los 3 tiempos y después, por fin, la paz. Llegará un cometa desconocido. Cataclismo, fin de fin. Un planeta será herido por un planeta apagado que rueda los espacios.
ese planeta será la Tierra. La herida en el choque será en la parte sur del hemisferio norte. Arrancará gran parte de su colofón. De nuevo el diluvio, de nuevo la oscuridad, de nuevo el eje en su lugar, de nuevo el rodar y un nuevo mar en el foso dejado. Y de nuevo otra luna que brillará más, la Amnis. Observemos esta psicografía. Claramente en esta primera parte estamos hablando de la colisión de un posible planeta que chocará en la parte sur, pero del hemisferio norte, es decir, casi llegando al Ecuador. De nuevo el diluvio y con él el nuevo renacer y la esperanza de una luna que brillará más. Nuevamente hablamos del cambio de polos, de nuevo el eje en su lugar y un nuevo mar. Recordemos la psicografía 2, que pareciera darnos unas especies de coordenadas de dónde se producirán estas catástrofes, a través de la mención de mares y ríos. Pueden hacer referencia tanto al conflicto de las guerras como del impacto del visitante estelar. Mar Muerto, Israel y Jordania, Mesopotamia. Éufrates y Tigris, Asia Occidental. Tánger, entre África y Europa, y el Mar Rojo, entre África y Asia. Me resulta un poco difícil pensar en aquellas almas que no quisieron cambiar. Por mucho que ellos decidieran elegir su propio destino, uno no puede dejar de pensar en el final. Porque ¿qué pasará con todas aquellas personas que decidieron conservar ese viejo mundo lleno de rencor y de odio, que no quisieron apostar al amor y la esperanza? De todo lo que he podido investigar y de todas las posibilidades que yo creo más factible, es que exista un planeta encargado de alojar a todas las almas que no quisieron seguir con el plan evolutivo, para que así puedan tener una segunda oportunidad en dicho planeta. La nueva humanidad deberá orar y orar constantemente por nuestros hermanos equivocados, para que puedan soportar la dura prueba que les espera en Hercóbulos, como un acto de reparación y aprendizaje, una posibilidad que les permitirá evolucionar y merecer mejores niveles. Crisol de razas, Cristo Rex, nuevas corrientes de sangre feliz. Don Pedro Romaniuk siempre hacía referencia en sus libros o en sus entrevistas a una pequeña conversación que había tenido con su maestro Solari y que justamente habla un poco de esto que aquí queremos tratar. Recuerdo en ese instante las palabras de mi maestro Parravicini cuando me dijo: Pedro, en un momento dado, la tierra bendita de Argentina dará albergue aproximadamente a 300 o 350 millones de almas. Ese día creí que mi maestro se había vuelto loco. Pensé que si por aquel entonces éramos solo 20 millones, ¿cómo sería posible albergar a tantas personas? Hoy me resta pedirle perdón por mi ignorancia de aquella época. Así, después de esta reflexión, Pedro se cuestionó lo mismo que me pregunto yo al día de hoy sobre el destino de estas almas. Y cito textualmente la pregunta: ¿no habrá un éxodo masivo de sobrevivientes de todas las más duras pruebas señaladas hasta entonces que peregrinen hacia el triángulo donde espera la nueva tierra bendita? ¿Qué hacer cuando todo esto ocurra? ¿Hacia dónde mirar cuando el mundo empiece su reubicación? Si bien estoy seguro que el llamado se presentará de formas muy diversas a cada uno de los caminantes, aquí Parravicini nos deja una serie de pistas a tomar en cuenta desde el día de hoy. Oscuridad total. Después del caos del Caribe, un solo ojo verá desde la única palmera y verá la luz del sud. Cambios totales en el eje terráqueo, pero el sud siempre será el sud. Benjamín hace mucha referencia a América del Sur como la nueva tierra bendita, aunque recordemos que en esta nueva etapa sin frontera ni limitaciones territoriales, hablaríamos de la unión de varios países en pos de ayudar al necesitado. Latinoamérica, hogar mundial. Latinoamérica será presto invadida por la verdad en su verdad y sabrá recuperando a Dios. Según algunos cálculos, basados en las psicografías y lo que presenta Romaniuk en su libro Cono Sur, en América del Sur contaríamos con gran parte de Argentina, una gran porción de Chile, Ecuador, Bolivia y una pequeña parte de Brasil y del Perú. Lugares que se encuentran con una altitud mínima a 300 metros sobre el nivel del mar
y están alejados de donde se produciría el cataclismo. Recordemos el principio de esta psicografía. El altiplano será respetado. ¿Estos podrían ser algunos de los 7 países que hablábamos anteriormente en la hora 11 y 12? ¿Esos países encargados de albergar a todos los caminantes del mundo? Podría ser, ¿por qué no? Antes de terminar con este documental, me gustaría exponer algunas de las psicografías que hablan más detalladamente sobre este tema. Caminante, tú que observas, ve hacia la playa de las arenas argentadas. Allí aguarda la paz. Faro de faros. Por último, hablaremos de una provincia en particular de Argentina, a la cual Benjamín hace referencia en algunas de sus psicografías. Neuquén como faro de luz en el mundo. En la tierra argentina, un nuevo faro. Neuquén. Aquí se nos indican las coordenadas a seguir una vez lleguen los acontecimientos. Está de más explicar que el sol naciente que se impone en el horizonte simboliza el renacer de una nueva generación. La palabra Minas, en la parte derecha, se puede hallar en un mapa físico-político, como el departamento de Minas de Neuquén, ubicado en el norte de esta provincia. Más abajo la palabra Copa, separada Hue, separado mundo, hace referencia sin lugar a dudas al territorio de Cabiahue-Copahue, que es un municipio situado al noreste de la provincia de Neuquén. La palabra mar, tan próxima al faro, es la invasión de aquellas aguas, lo cual indicaría la desaparición de una buena porción de tierra. Y por último y más importante, la imagen que se impone en el medio de la psicografía, la que muchos catalogarían como un faro y que en verdad es una iglesia, pero que actúa con el simbolismo de faro. Nos encontramos en Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Y esta iglesia que ven acá es conocida como la iglesia de Nuestra Señora de las Nieves. ¿No creen que guarda un parecido muy grande con la psicografía que acabamos de ver? También es curiosa la inscripción que se encuentra en la puerta principal, la cual dice así: Nuestra misión en Junín de los Andes será como un faro que esparcirá su luz evangélica a centenares de millas en sus alrededores. La imagen del faro me parece algo sumamente simbólico y poético sobre lo que Parravicini quiso transmitir, y también muy acertada, porque el propósito de un faro es indicar a los barcos perdidos que navegan en la oscuridad hacia donde hay tierra firme. Una luz que ahora puede simbolizar la esperanza de muchos caminantes que están en busca de su nuevo hogar. Fecha exacta de los acontecimientos, solo Dios lo sabe. A nosotros nos queda prepararnos internamente para aquel día, prepararnos para ser caminantes. Quizás sea a causa de los desastres naturales, quizás sea por la llegada de un visitante no deseado de otra galaxia. Seguramente sea por la codicia y el egoísmo del hombre. Son muchos los factores que podrían establecer el reset del sistema. No debemos fijarnos en la última gota que rebalsó el vaso, sino desde la primera que comenzó a llenarlo. El cambio debe llegar, y los desastres ambientales son solo consecuencias de cómo actúa el hombre. Aún así, veo a grandes almas que intentan proteger a la humanidad de sí misma. La llegada de un grupo de niños guía que ayudará al hombre a enmendar sus errores y despertar a otra realidad. Veo una cruz como estandarte que simboliza amor, unión y esperanza. Es grande el legado que nos dejó Parravicini, tan grande como lo era su corazón, al ver todo esto como una oportunidad para el cambio. Porque creo que de eso se trata en definitiva, ¿no? Conocer nuestro futuro es poder tener la opción de cambiar nuestro presente. La gente podrá opinar lo que quiera sobre estos hechos, podrá estar a favor o en contra, poco importa. Lo importante es el mensaje de esperanza para aquel que sí pudo ver a través de sus psicografías. Es pensar que si lo deseamos, podemos ser caminantes de esta vida, que no es más que evolucionar como persona. Es saber que el mundo puede cambiar si somos nosotros quienes damos el primer paso. Argentina, puerto de puertas celestes, de arenas de oro, de pastos verdes, de flores rojas. Hablará y dirá: tierras tengo para el que sufre en quemazón, para el sin hogar, para el huérfano niño, para el que hambre padece, para el desposeído,
para el anciano, para el enfermo, para el que nace y para el que debe nacer en este lugar de promisión. Argentina Samaritana, del mundo. Yeah.